Olaf Scholz está perdido. La oposición alemana acaba de poner el último clavo al ataúd de su cuestionada gestión al frente de la Cancillería. Y todo tiene que ver con su aparente participación en la voladura del gasoducto Nord Stream en 2022. De confirmarse, no habrá quien lo salve. La escena se despliega con un Berlín agitado, donde las luces del Reichstag parpadean como si presintieran el caos que se avecina. La alternativa para Alemania, AfD, con el dramatismo de un juicio público, acusa al ejecutivo de Scholz. ¿Cuál es el más grave delito que le adjudica? Traicionar al pueblo alemán y la estabilidad energética de Europa. Este escándalo que Joe Biden y sus socios han tratado de enterrar reaviva las sospechas de que la voladura del Nord Stream no fue más que un acto calculado en el tablero geopolítico donde el peón, por desgracia, fue el viejo continente. Mientras tanto, la Fiscalía rusa y el periodista Seymour Hersh apuntan a lo que nadie en Bruselas o Washington quiere escuchar. Los errores le están pasando una costosa factura a Occidente. Los detalles, a continuación. Prensa Alternativa. Busca programador en Rust. Interesados, escribir al correo prensa.alternativa.casting@gmail.com. La oposición alemana ha dejado en evidencia a Olaf Scholz. El canciller alemán ha quedado involucrado directamente en la voladura de los gasoductos Nord Stream, en un hecho ocurrido en 2022 y del que Occidente se ha cuidado de no verse salpicado. Pero el caso es que un cisma político se cierne sobre el país teutón. La denuncia más reciente realizada por el partido opositor Alternativa para Alemania, AfD, no solo apunta al ejecutivo de Scholz, sino que ha elevado el caso al ámbito internacional al pedir la intervención de la ONU. Y no es para menos. Es que el gasoducto, símbolo de la interdependencia energética entre Rusia y Europa, fue destruido en un acto que la Fiscalía General de Rusia calificó como terrorismo internacional y que también ha sido objeto de profundas investigaciones lideradas por el veterano periodista y premio Pulitzer Seymour Hersh. El sabotaje al Nord Stream, ocurrido en septiembre de 2022, fue un evento que marcó un punto de inflexión en la política energética y geopolítica europea. Este sistema de tuberías submarinas, construido con un costo aproximado de $11.000 millones, transportaba gas natural directamente desde los yacimientos siberianos hasta Alemania, asegurando un suministro estable a gran parte de Europa Central y Oriental. La infraestructura esencial para el equilibrio energético del continente fue dinamitada en un ataque que dejó a Berlín y Moscú enfrentados en acusaciones cruzadas. Desde entonces, Occidente ha tratado de desvincularse del asunto, pero las recientes declaraciones de la AfD han reavivado las tensiones en Berlín y sembrado dudas sobre el papel de Scholz en el incidente. La AfD, que ha ganado fuerza en el panorama político alemán gracias a su retórica nacionalista y euroescéptica, ha señalado que el gobierno socialdemócrata de Scholz, en su afán por seguir la línea dura de Washington contra Moscú, podría haber actuado en detrimento de los intereses de Alemania. Esto no es solo una cuestión de política interna, es un asunto que requiere una intervención internacional inmediata, señaló Tino Kruppala, uno de los líderes del partido. En su petición formal, la AfD instó a la ONU a investigar las explosiones y a garantizar que los responsables, sin importar su rango o nacionalidad, enfrenten las consecuencias legales. En paralelo, las investigaciones del periodista Seymour Hersh han puesto sobre la mesa pruebas que respaldan estas denuncias. Hersh publicó un informe detallado en el que sugiere que el ataque al Nord Stream fue planeado con el conocimiento de altos funcionarios occidentales, incluyendo a miembros de la administración de Joe Biden. La premeditación y alevosía occidentales se conjugaron en este caso. Según el periodista de Chicago, el acto formaría parte de una estrategia más amplia para debilitar a Rusia económicamente en el contexto del conflicto en Ucrania. Hersh subraya que Alemania, al seguir ciegamente las directrices de Washington, no solo traicionó su papel como líder económico de Europa, sino que también se convirtió en cómplice de una operación nefasta para la región. El impacto del sabotaje no se limitó al ámbito político.
En términos económicos, la destrucción del Nord Stream exacerbó una crisis energética sin precedentes en Europa. Con la llegada del invierno de 2022, los precios del gas se dispararon a niveles históricos, alcanzando los 350 euros por megavatio hora en el mercado europeo. Las familias alemanas, acostumbradas a tarifas estables gracias al suministro ruso, enfrentaron facturas exorbitantes, mientras que industrias clave como la química y la manufacturera se vieron obligadas a reducir su producción debido a los altos costos operativos. La dependencia de Alemania del gas ruso, que en su momento representaba el 55% de sus importaciones, fue reemplazada por costosas alternativas, como el gas natural licuado, GNL, proveniente de Estados Unidos, lo que incrementó aún más la presión sobre la economía germana. La situación política en el país teutón no ha sido menos turbulenta. La coalición de gobierno liderada por Scholz, compuesta por los socialdemócratas del SPD, los verdes y los liberales del FDP, ha mostrado fisuras profundas en su gestión de la crisis. La destitución de Nancy Faeser, ministra del Interior, y las crecientes tensiones entre los socios de coalición han generado una crisis de gobernabilidad que amenaza con desmoronar el frágil equilibrio político en Berlín. De hecho, algunos analistas consideran que la creciente popularidad de la AfD, que en ciertas regiones del este de Alemania ha superado el 30% de intención de voto, es un síntoma del descontento generalizado hacia la clase política tradicional. En este contexto, las denuncias de la AfD contra Scholz adquieren una dimensión aún más peligrosa para el canciller. Si bien Scholz ha negado rotundamente cualquier implicación en el sabotaje, las contradicciones en sus declaraciones y la falta de transparencia en las investigaciones oficiales han alimentado las sospechas. Durante una sesión el Bundestag, Scholz llegó a insinuar que Ucrania podría haber estado detrás del ataque, una afirmación que fue rápidamente desmentida por Kiev. Volodymyr Zelensky, por su parte, ha evitado comentar directamente sobre el incidente, aunque se sabe que su gobierno ha instado repetidamente a sus aliados a tomar medidas drásticas contra Rusia. La conexión entre el sabotaje y la campaña antirrusa, liderada por Occidente, es ineludible. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han implementado una serie de sanciones económicas sin precedentes contra Moscú, diseñadas para debilitar su capacidad de financiar la guerra. Sin embargo, estas medidas han tenido efectos secundarios devastadores para Europa, que ha visto cómo su dependencia energética de Rusia se convierte en un talón de Aquiles estratégico. La explosión del Nord Stream, lejos de resolver esta dependencia, la agravó al eliminar una de las principales vías de suministro de gas, dejando a Europa a merced de alternativas menos confiables y más costosas. Mientras tanto, la Fiscalía General de Rusia ha intensificado sus investigaciones sobre el caso, calificándolo como un acto de extremismo internacional. En un comunicado reciente, el fiscal general Igor Krasnov señaló que las pruebas recogidas apuntan a una conspiración diseñada para sabotear los intereses estratégicos de Rusia y Europa. Aunque Moscú no ha presentado pruebas concluyentes que involucren directamente a Scholz o a su gobierno, las investigaciones rusas refuerzan la narrativa de que el sabotaje fue parte de una estrategia más amplia para aislar a Rusia en el escenario global. A nivel internacional, el caso ha puesto de manifiesto las crecientes divisiones dentro del occidente colectivo. Aunque la OTAN y el G7 han mantenido una postura oficial de condena hacia Rusia, las críticas internas hacia la gestión de la crisis energética y la política exterior han aumentado. Incluso dentro de Estados Unidos, legisladores como Rand Paul han cuestionado la estrategia de financiar la guerra en Ucrania a costa de la estabilidad económica de sus propios aliados europeos. El panorama para Scholz es sombrío. Con una economía en recesión técnica, una inflación persistente y una coalición de gobierno al borde del colapso, el canciller enfrenta una de las pruebas más difíciles de su carrera política. Las elecciones europeas de 2024 serán un termómetro clave para medir el impacto de esta crisis en el electorado alemán, y no se descarta que la AfD aproveche el descontento popular para consolidarse como una fuerza política dominante.
El caso es que la voladura del Nord Stream, lejos de ser un incidente aislado, se ha convertido en un símbolo de los errores estratégicos de Occidente en su intento por contener a Rusia. En su afán por acorralar al Kremlin, líderes como Olaf Scholz y Joe Biden han tomado decisiones que no solo han debilitado a Europa, sino que también han puesto en peligro la estabilidad política y económica del hemisferio occidental. La denuncia de la AfD, aunque polémica, ha arrojado luz sobre una verdad incómoda. El costo de las ambiciones geopolíticas mal calculadas puede ser devastador y, por supuesto, mucho más para aquellos que las impulsan. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.